Muy bien, nos acompaña Katiuska Valencia, experta electoral, y vamos a conversar el día de hoy sobre el referéndum y sus implicancias en materia electoral. ¿Qué tal, Katiuska? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. A ti, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, como decía, ¿no? Hay muchas implicancias en materia electoral seguramente que muchos televidentes ciudadanos en general no conocen, ¿no? Son preguntas que quizás no están haciéndose, que tienen que ir más allá, ¿no es cierto?, de saber la fecha, ¿no?, que es el 9 de diciembre, de conocer cuáles son las 4 preguntas. Exacto, 4 preguntas que tienen de trasfondo 4 grandes contenidos, importancias, y muy importantes, perdón, y que van a generar una responsabilidad en el ciudadano que se va a acercar a las urnas el 9 de diciembre. El día de ayer conversábamos con diferentes especialistas del Jurado Nacional de Elecciones sobre la información que debe tener el ciudadano, ¿no? La importancia de esa información, de que conozca, repito, no solo las 4 preguntas, sino cuáles son las competencias, por ejemplo, ¿no?, de la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, en qué se va a diferenciar del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no?, cómo es que se va a conformar, en fin, y así también con bicameralidad, en financiamiento, ojo, cuáles van a ser los puntos a regularse, ¿no? Y bueno, en ello el Jurado Nacional de Elecciones, repito, ha emprendido una ardua labor y me imagino pues otros harán lo mismo. Exacto, el Jurado Nacional de Elecciones, a través del voto informado, le ha dado a la ciudadanía la oportunidad de conocer el contenido de estas 4 grandes reformas que van a sentar un precedente en la institución en nuestro país. Por lo tanto, es muy importante. Son reformas que se han discutido durante un tiempo de crisis, una coyuntura especial, una coyuntura particular, política, con mucha tensión, con mucha carga. Por eso es que existe mayor responsabilidad de todos para poder ejercer un voto con mucha conciencia, luego de haber obviamente leído este contenido, ¿no? Así es. Las propuestas han venido del Ejecutivo, ¿no es cierto?, las revisiones, los informes del Legislativo, finalmente las modificaciones también vendrán por parte del Legislativo, pero finalmente la decisión la vamos a tomar nosotros. El ciudadano, efectivamente. Así que vayamos punto por punto. Ajá, ¿Qué te perfecto. parece, no? Sobre la Junta Nacional de Justicia, y la primera pregunta, ¿aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Qué tendríamos que saber sobre estos 2 puntos, ¿no?, la conformación y las funciones? Hay datos muy interesantes en esta propuesta de reforma, y que quien ha seguido la discusión en la comisión, en ambas comisiones, en las de Justicia y en la de Constitución, sobre todo lo que se ha hablado sobre estas iniciativas del Ejecutivo, hay cosas muy interesantes que se están dejando para que el ciudadano pueda tomar la decisión de votar a favor o en contra de ellas. Una de ellas fue el tema del requerimiento del voto público y que este sea motivado, ¿no? Lo importante que era sentar el argumento de por qué se estaba votando por un fiscal para que pueda ser renovado, para que pueda ser elegido, por lo mismo, en el mismo caso para un juez, ¿no? Otros temas tan importantes también pasan por la aplicación de las sanciones de destitución, que también ahora pueden ser de oficio, le da un carácter mucho más activo a la Junta Nacional de Justicia, que antes no tenía el para CNM. proceder. Exacto, ¿no? Y puede ahora publicitar los registros de las sanciones disciplinarias. Es importante que todo lo que se trabaja en las instituciones del Estado tenga carácter de publicidad, carácter de público, que la ciudadanía esté tranquila con quienes están de una u otra manera siendo autoridades en los diferentes estamentos del país. Hay un gran criterio de transparencia en este punto. Totalmente, entonces, ¿no? totalmente, y que se debe rescatar y se debe reconocer. El trabajo que se ha hecho para que esto esté incorporado ha sido muy interesante. En todo el debate que han tenido los congresistas han visto la necesidad también de que esto pueda ser de alcance al ciudadano, ¿no? Y el tema de presentar un informe anual al Congreso, porque si bien obviamente va a tener una carga muy grande por toda la coyuntura que va a arrastrar, ¿no?, esta nueva... De aquí en adelante, ¿no? De aquí en adelante, sí. Va a ser muy importante que puedan hacer informes, obviamente, ejecutivos, viendo lo que están logrando alcanzar a través de metas año tras año, ¿no? En esta propuesta, en la disposición complementaria transitoria ya les dice, ¿no?, que se autoriza a esta Junta Nacional de Justicia para que en un plazo no mayor de 18 meses puedan realizar nombramientos, ratificaciones, evaluaciones, procedimientos administrativos. Va a ser una experiencia muy interesante, pero también una responsabilidad muy grande para los que van a conformar. De darse el sí. De darse el sí. Ahora, y en el tema de la conformación también, ¿no?, ya se rompe con lo que antes se daba, que era elección de
un representante de la Corte Suprema, un representante de los fiscales supremos, un representante del Colegio de Abogados, un representante de colegios profesionales en los que participaban también en los procesos electorales la OMP y el jurado, un representante de los rectores nacionales de universidades públicas y nacionales. Ya no se va a dar esto. Ahora la elección va a estar definida sí, por un comité especial. Un comité especial que va a estar conformado por el defensor del pueblo, por el presidente del Poder Judicial, por el fiscal de la Nación, por el presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, un rector elegido en votación y un rector elegido por universidades, públicas y privadas. Ahora, estos son los que van a elegir los miembros de la nueva Junta Nacional de Justicia, ¿no? Entonces, ese es el cambio. Ese es el cambio. Sobre el segundo punto, ¿no? Porque me parece que esos son todos los cambios. Este es el segundo cambio. El tercer cambio está referido a los requisitos de quienes van a ser los futuros miembros de la Junta Nacional de Justicia. Que fue algo que se pidió mucho también en el debate, ¿no? De cómo se podría reformar el Consejo Nacional de la Magistratura. Exacto. Ahora, como te decía, te mencionaba que ya no va a haber estos representantes de las diferentes instituciones que antes estaba, el Poder Judicial, en fin, el Ministerio Público. Ahora simplemente va a ser un abogado, pero con requisitos especiales, ¿no? Obviamente de nacimiento, ciudadano en ejercicio, ser mayor de 45, pero hay 3 puntos muy importantes. La experiencia profesional no menor de 25 años. Que eso no se exigía antes. Se exigía, pero el tiempo era menor. El rango. Era más o menos de 15 años. El ejercicio también de la cátedra universitaria, que va a 25, y se incorpora la labor de investigador. O sea, se está dando, obviamente también el tema de no tener sentencia condenatoria y una trayectoria profesional con solvencia e idoneidad moral. Es importante tener en cuenta que se están pidiendo requisitos con un mayor nivel, mucho más altos, con más trayectoria, más experiencia, porque la exigencia lo demanda. Lamentablemente estamos saliendo de una experiencia negativa, desafortunada, y lo que se busca con esta propuesta es que los futuros miembros puedan tener solvencia en conocimiento, y en ser referentes, ¿no? Y obviamente se convierte en un referente porque somos todos los ciudadanos y las ciudadanas los que de una u otra manera vamos a acudir y vamos a tener que exigir que realmente el sistema de justicia nos garantice pues personas idóneas para proteger nuestros derechos. Muy bien, bueno, eso es un poco de la información que tendrían que saber antes de tomar una decisión, ¿no es cierto?, por el sí o por el no, sobre esa primera pregunta. Sobre el financiamiento de organizaciones políticas, ¿no? Es algo de lo que se ha hablado tanto, pero muchos quizá no saben cuáles son aquellos ajustes, ¿no?, qué es lo que se propone dentro de este proyecto. Hay puntos importantes como es continuar con el tema de la transparencia, ¿no? Transparentar el origen de los recursos económicos, que también, lamentablemente, el país está viviendo una coyuntura un poco difícil con respecto al tema. Sí. Exacto. Pero la incorporación importante acá es que el financiamiento ilegal ahora va a generar una sanción penal. Muy bien. Entonces, por esa razón, personalmente el primer gran punto. Exacto, personalmente considero a veces triste que tengamos que llegar de lo administrativo a lo penal. Exacto, a generar este tipo de sanciones, porque el comportamiento de las organizaciones políticas debería ser idóneo en todos los casos, ¿no? Deberíamos sentirnos tranquilos con la forma que ellos buscan el financiamiento y lo reportan ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Sin embargo, pues era necesario, dada la coyuntura, incorporar una medida de este tipo para que vayamos viendo de pronto algunos cambios positivos a futuro. Y bueno, el sí, el revés es que ya no, la fiscalización ya no se da durante el proceso, sino posterior al proceso. En todo caso, hay muchas personas que opinan que esto no favorecería mucho a conocer en el momento si realmente se está dando alguna situación o no. Pero bueno, tenemos la sociedad civil organizada, tenemos los medios de comunicación. Yo creo que la información siempre va a estar. Y la responsabilidad que asume también cada elector antes de tomar una decisión, ¿no? Se han promovido campañas como
quién te financia, ¿no? Exacto. Hacerle esa pregunta a los candidatos, entender de dónde viene el dinero, porque claro, si la ley, digamos, no obliga a que esa futura autoridad o a ese candidato, a esa candidata transparente, ¿no es cierto?, quién financia su campaña, pues uno tiene que hacer la tarea. Sí, y la OMPE ha hecho un trabajo arduo y denodado para poder revisar y evaluar todos estos expedientes de financiamiento de las organizaciones políticas que han participado en los últimos procesos. ¿Esos serían los únicos 2 puntos en cuanto a la reforma constitucional que regula el financiamiento? Sí, porque ¿No se es cierto? mantiene el tema de financiamiento público y privado, pero va directamente Claro. al tema de financiamiento ilegal para generar la sanción penal que se requería desde hace mucho tiempo. Muy bien, vamos con el tercer punto de bicameralidad, ¿no? Que fue, me parece, uno de los que además sufrió cierta modificación luego de ser presentado. En el tema de bicameralidad, sí, la ciudadanía tiene que estar muy bien informada, porque no solamente se está discutiendo el tema de la disposición ahora de los 2 niveles dentro de lo que va a ser el Parlamento del futuro Congreso de la República, sino se está hablando de las atribuciones que se le van a dar en los 2 niveles que van a estar conformados dentro del Congreso, ¿no? Tanto senadores como diputados. Y el impacto que eso pueda generar para la representatividad. Completamente. ¿No? Y un tema muy discutido ha sido la cantidad, ¿no?, de parlamentarios que se van a establecer a y futuro. Si eso va a significar un costo o no, ¿no? Sí, ahí también hay posiciones a favor y en contra, efectivamente, ¿no? Porque la posición obviamente del Ejecutivo era mantener el número de representantes. Sin embargo, nuestro país está creciendo, las demandas crecen, se incrementan, la población también necesita a veces más representantes, en fin. En lo que ha quedado para la propuesta que va a ir al referéndum el 9 de diciembre, se está hablando básicamente de aumentar el número, que si mal no recuerdo, creo que era de 130 a 150, me parece. En todo caso, sí, de 130 a 150. Sí. No, perdón, a 180, sí. Ah, okay. 50 representantes para la Cámara de Pero Senadores. la diferencia. Ajá, exacto, y 130 para la Cámara de Diputados. Bajo esta figura o este esquema vamos a ver que la ciudadanía va a tener mayor responsabilidad en informarse, porque las atribuciones van a ser muy, muy, muy importantes que se van a tomar dentro de la representación nacional. Y se espera también que, ojo, los medios de comunicación asuman un rol educativo, ¿no es cierto?, Completamente. en estas semanas sobre estos 4 puntos. Sobre ¿no? todo porque las autoridades, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, por el principio de neutralidad, no van a poder tener más actividad. Siempre existe el deseo de ver que nuestros cuando haya representantes... posturas tienen que comunicarlas también al Jurado Nacional de Elecciones, como se ha hecho la exhortación, ¿cierto? Para que no haya y ya ha establecido sorpresas. El jurado las reglas de juego para poder ser actores en la información de estos puntos, ¿verdad? Para ser protagonistas. Así es. Nos quedan un par de minutos nada más, yendo ya con el punto final, ¿no es cierto?, la reelección inmediata. Bueno, este también es un tema bastante... discutido, ¿verdad? Porque se hablaba mucho, y dada la coyuntura, de que tenía que haber renovación de cuadros y respondiendo a esta renovación de cuadros ya no debíamos mantener a los mismos representantes durante mucho tiempo. Sin embargo, también existen opiniones distintas. Sobre el expertise que se genera al interior, ¿no?, del legislativo. Este país exige y demanda gente con experiencia. Sin embargo, también hay procedimientos que pueden de una u otra manera coadyuvar para que no se dé estos excesos de poder o estas acciones desafortunadas que lamentablemente se están dando muchísimo. Bueno, son cosas que tiene que poner definitivamente el elector en la balanza, ¿no es cierto?, como lo acabas de mencionar, pros y contras en cada uno de esos puntos. En las 4 preguntas, repetimos, es nuestra responsabilidad informarnos. Esperemos nuevamente que los medios de comunicación, todos, radiales, televisivos, digitales, ¿no es cierto?, asuman también esa responsabilidad para llevar la información al elector. Te agradecemos muchísimo, Katiuska, que nos hayas visitado. ¿Algo que quisieras agregar sobre el referéndum y lo que nos espera el 9 de diciembre? Combinar a la ciudadanía que pueda acceder a la página del voto informado o a otra plataforma informática en donde pueda encontrar todo el texto de la propuesta para las 4 preguntas que van a referéndum el 9 de diciembre. Muy bien, muchísimas gracias. Katiuska Valencia, experta electoral, nos acompañó en esta edición y vamos de inmediato con el bloque de elecciones regionales y municipales.